América en general, y en especial América Latina, no se encuentra mal en este asunto, ya que tienen el mayor porcentaje regional, con 30% de mujeres en los parlamentos, como países destacados como Cuba, Bolivia, México, Costa Rica, Nicaragua. Regional, con 30% de mujeres en... Ay, perdón, se había abierto otro documento, otro enlace. Bueno, entonces, estos países destacan y la región también. En el caso de la juventud, por ejemplo, un apenas pequeño 4% de los parlamentarios son jóvenes menores de 30 años en la región, lo cual es un número mayor que las estadísticas mundiales. Pero lo que venimos a discutir acá básicamente es que a pesar de todos estos mecanismos y legislación por la inclusión que ya existen, como las leyes de cuotas, todavía observamos un mundo con una poca representación política de liderazgo de mujeres y jóvenes. Observamos una marginación endémica en su participación en la mayoría de los países del mundo y los iberoamericanos no son la excepción. El tema y la importancia del asunto es que no estamos hablando de minorías, estamos hablando de más del 50% de la población, 51% de mujeres respectivamente, 50% de jóvenes que no se ven representados y reflejados en nuestras instituciones, en nuestras políticas públicas y que no tienen el mismo poder de influir en la toma de decisiones, además, esto no solo ocurre en los parlamentos. Esto también ocurre en los gobiernos, en nuestras estrategias nacionales. ¿Se escucha? Sí, creo que sí. En nuestras estrategias nacionales y en nuestras estrategias nacionales, perdón, en nuestras políticas públicas, en nuestras empresas, en nuestras juntas ejecutivas de las empresas, ¿no? Vale, me han confirmado que se me escucha bien. Esta preocupación general que existe en la sociedad civil, en asociaciones feministas juveniles, es algo que hace tiempo llegó a Naciones Unidas. Por ejemplo, para dar una idea de derecho internacional, la resolución 1325 del Consejo Civil de Naciones Unidas y las sucesivas, o la resolución 2250, fueron un antes y un después en estos aspectos de participación. Se introdujeron por primera vez los impactos desproporcionados y específicos de los conflictos armados en las mujeres y las niñas. Se exhortó a los estados a buscar estrategias y a implementar estrategias para una mayor participación de todos estos grupos. Entonces, lo mismo sucede con la resolución 2250 en cuanto a la juventud. Es una resolución muy reciente del año 2015 que busca que la juventud sea incluida de manera significativa para crear sociedades y comunidades pacíficas. El problema es que 20 años después de la resolución 1325, que fue allá por el año 2000, ningún país ha logrado la representación equitativa y plena de mujeres y jóvenes en todos los niveles de toma de decisiones, a nivel nacional, regional e internacional. Ya desde finales del siglo XX, en el marco, un poco de derecho internacional, se había instado a los estados a aumentar la proporción de mujeres y jóvenes en el liderazgo político, en la resolución de conflictos y en la consolidación de la paz. Desde resoluciones del ECOSOC, del PNUD, de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad. Esto allanó el camino para el establecimiento de unas cuestiones de género, la agenda de género, en la famosa conferencia de Beijing del año 95, y los compromisos adquiridos en esa plataforma de Beijing hace 25 años fueron muy importantes para el empoderamiento y la aceleración del logro de la equidad de género, ¿no?, entre hombres y mujeres. En la vida, en la sociedad, en la economía y en la política también. A este respecto, la resolución antes mencionada, la 1325, que es uno de mis ejes de trabajo, buscaba incorporar la perspectiva de género en todas las políticas de los estados, ¿no? Hacer una agenda transversal a toda la política estatal, desde
lo militar, la defensa, desde la seguridad, desde cuestiones de salud, cuestiones educativas. Entonces, el hecho de que no hayamos avanzado como se esperaba, ya desde los años 50, demuestra que hay un grave retroceso y un límite, un techo de cristal a esa inclusión y participación justa en la toma de decisiones. En este aspecto, en lugares de conflicto, la situación es aún más complicada. Porque tal vez en Europa, desde donde estoy ahora, soy en Madrid viviendo, es más difuso o más diferente hablar de la cuestión, pero hablar desde el sur global, desde los emergentes, desde los países en vías de desarrollo, es fundamental que la participación de jóvenes y mujeres esté representada, ¿no? Las obligaciones de los estados van en muchos aspectos, ¿no? En primer lugar, lo inicial sería los planes nacionales de acción que pueden implementar en estas diferentes agendas. Hasta ahora, hace más de 20 años que el Consejo de Seguridad tomó consideración del asunto y desde hace 20 años apenas 84 estados miembros de Naciones Unidas tienen planes de acción nacionales. Algunos han repetido y han llegado a tener el segundo o tercer plan de acción, algunos están empezando a tener el primero. Pero estos planes de acción son fundamentales para poder establecer en la agenda nacional los temas que vienen de la agenda de Naciones Unidas. En resumen, la inclusión de juventud y de las mujeres en el liderazgo político, en la resolución de conflictos y en la consolidación de la paz son fundamentales para conseguir sociedades pacíficas y sostenibles. Eso lo dice el ODS 16, pero también es transversal al resto. Pero sostenibles no confundamos, no estamos hablando solamente del aspecto ambiental, estamos hablando también de la sostenibilidad de nuestras instituciones, estamos hablando de la sostenibilidad y legitimidad de nuestras decisiones políticas, estamos hablando de procesos justos que garanticen la participación plena de ese 50% de la población que ya lleva tiempo esperando ser escuchada. Por otra parte, siendo un poco puntualmente al tema de la juventud, que también participo activamente hace tiempo, la juventud es el futuro de cualquier democracia. Entonces, la juventud de hoy son los líderes del mañana y pueden aportar ideas para resolver los problemas de hoy. Por eso hoy es fundamental que hablemos de cómo reformatear o reiniciar este futuro post-pandémico, post-COVID, que es fundamental que participe la juventud. Si no se crean estos espacios, nos condenamos si no se toman en cuenta a estos actores, a jóvenes y mujeres, nos condenamos a que nuestras políticas públicas vayan a seguir siendo ineficientes como siempre lo fueron. Por eso esta crisis sanitaria, social y económica es fundamental, nos hace pensar un poco en cómo esta subrepresentación en la toma de decisiones y en la participación puede comprometer la legitimidad y sobre todo la eficacia de nuestras sociedades, de nuestros estados, de nuestras instituciones, dependiendo de la gente que consideremos, pero transversalmente a todos les afecta. Además, la juventud se encuentra entre las primeras víctimas de la radicalización, a veces de los conflictos, sobre todo. Eso lo vimos en la resolución 2250 y en el que se estableció que la participación de la juventud en la prevención y resolución de disputas es esencial para construir una paz sostenible. En todo el mundo, las mujeres y jóvenes trabajan de manera activa y sustancial para apoyar los procesos de paz, para apoyar las tomas de decisiones, para incidir en la política pública. El problema es que muchas veces esos espacios en las mesas de negociaciones no se crean, no se esperan ni se respetan. Entonces, necesitamos que esas demandas sean escuchadas para progresar hacia sociedades más sostenibles e inclusivas. Desde hace unas décadas, el papel vital de las mujeres y los jóvenes en los conflictos y en la resolución de conflictos y en la consolidación de una paz duradera se hizo notar, ¿no? Como lo dije anteriormente, la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad o la Agenda de Juventud desde el año 2015 llegó hasta el Consejo de Seguridad, que podemos decir que es como el órgano vinculante decisor
a nivel internacional más importante, pero sobre todo porque introdujo desde una realidad que parecía paralela, que es la seguridad o la defensa o la seguridad y paz internacional, ¿no? Reconocer el hecho que la no inclusión de estos actores en las agendas públicas significa un riesgo y significa, sobre todo, un riesgo para la paz y la seguridad internacional. Entonces, en el marco de hoy, de la realidad actual, vemos el resurgimiento de discursos ultranacionalistas, el resurgimiento de discursos xenófobos, de odio, ¿no? Sobre todo, que estereotipan esta visión de género, estas visiones de juventud, estas visiones de lo externo, de lo diferente. Entonces, en este contexto es necesario crear mecanismos que no solo garanticen una representación equitativa, sino también aborden las dificultades específicas que tienen mujeres y jóvenes. En este contexto nos preguntamos varias cosas, ¿no? Voy casi perfilando el debate final, que podemos preguntarnos cómo podemos establecer agendas, estrategias, agendas transversales con diferentes interesados para tener una participación política inclusiva en el siglo XXI, o cómo podemos fortalecer las alianzas locales, nacionales, regionales sobre todo, y globales para apoyar plataformas que garanticen la igualdad, la representatividad democrática y abierta para mujeres y jóvenes, ¿no? Sobre todo en el marco de la Agenda 2030 es fundamental hacerlo. Y aquí es donde la Agenda 2030 entra y tiene una importancia destacada, que es que tiene que haber un compromiso de los Estados, pero de todos los agentes públicos, de todos los actores y de las organizaciones internacionales y regionales para promover y aumentar la participación y la inclusión de estos agentes. El efecto que tienen es un efecto directo en los niveles de paz y los mejores resultados de desarrollo para las sociedades que albergan en su conjunto, ¿no? Porque a pesar del avance de las mujeres en la participación política y de la juventud, a veces sigue estando muy relegado. Sobre todo la juventud, si consideramos que apenas un 2% participa en los parlamentos, por ejemplo, que son los órganos de decisión, y son el 50% de la sociedad mundial. Hay varias recomendaciones, pero quiero destacar algunas desde las recomendaciones que hay en asociaciones juveniles, desde la sociedad civil, que sobre todo se necesita un apoyo en el desarrollo de nuevos compromisos y prioridades en las estrategias que se puedan llevar a cabo a nivel regional, nacional y subnacional. Y sobre todo internacional, pero el internacional está medianamente cubierto por Naciones Unidas. La preocupación, además, reconoce que la diversidad en las inseguridades vividas por mujeres, jóvenes, migrantes, no migrantes, nacionales, no nacionales, son muy diferentes y en América Latina no es la excepción. También es crucial generar un cambio en este aspecto, ¿no? En reconocer las diferencias que hay a nivel interseccional. Bueno, finalizando prácticamente, la pregunta que nos hacemos es qué posición toman los estados al respecto, ¿no? Y esto es fundamental, que sea una posición abierta e integral que cambie hacia la prevención de la violencia, la marginación en los espacios políticos para mujeres y jóvenes. Más que nunca se reafirma que la no implementación de estas transformaciones en todos los sectores implica que los roles de género, los roles que hay hacia la juventud o los estereotipos podrían poner en riesgo la sostenibilidad de nuestro medio ambiente, de nuestra política, de nuestra economía. Por eso es fundamental que haya una mayor participación y asociación entre todos los actores para que la toma de decisiones sea más abierta, inclusiva, sostenible, posible, ¿no? Por eso necesitamos, este es un espacio muy interesante para innovar y hablar de cómo necesitamos, ¿no? Todos, no solamente los que hacemos política, los que hacemos incidencia social, sino también desde los entornos creativos, los entornos de innovación, ingenierías, en todos los sectores, en el nivel tecnológico es fundamental abrirnos a la creatividad de la juventud, de las mujeres, de las diversidades y de los migrantes y de las personas racializadas para poder enfrentar una pospandemia que sea más próspera, inclusiva y sobre todo pacífica, que esté centrada en las personas y en el planeta.
Y bueno, en principio, más o menos el tema lo tengo más o menos debatido. Creo que charlé lo que quería comentar. Creo que va a haber preguntas, pero no estoy muy claro. Entiendo que se escribirán por el chat. Bueno, vamos esperando, pero podemos seguir comentando algunas cosas que pueden ser interesantes mientras esperamos preguntas. El eje de este debate era un poco... Bueno, acá tenemos una primera pregunta de Juan, que ¿cómo podemos los jóvenes ayudar a reiniciar el mundo post-COVID? Bueno, como lo dije, la participación juvenil es fundamental. Creo que hay estrategias, cada uno desde su posición, desde sus lugares, tienen pensamientos y formas diferentes, ¿no? Pero creo que puede haber, lo más importante es que haya estrategias de incidencia, ¿no? O sea, y organización, ¿no? A nivel transversal de la sociedad civil, ¿no? Por ejemplo, es importante que, no sé específicamente en México, pero entiendo que hay consejos de juventud en muchas ciudades, en muchos pueblos. Esos consejos de la juventud tienen que ser representativos, escuchar las demandas y las quejas de la sociedad civil, de la juventud, para que esos mismos decisores en los consejos de juveniles que hay en cada pueblo o ciudad, en asambleas juveniles, puedan llevarlo a las capitales, ¿no? A lugares de toma de decisiones. Es importante crear también espacios. Hoy en día la agenda digital, la era digital nos permite crear un montón de cosas. Estamos aquí comunicándonos con cientos de miles de personas hablando sobre un tema que antes tal vez no podíamos hacer si no estábamos presentes. Entonces, utilizar las estrategias y herramientas y ventajas que tenemos del siglo XXI, utilizar esos privilegios y, sobre todo, crear y ayudar a quien no tiene esos privilegios, ¿no? Sobre todo el primer lugar que tenemos que cumplir es no solo representar nuestras demandas y nuestros problemas como juventud, sino también representar a los que no vemos, a los que no se pueden hacer ver, a los que no se pueden hacer oír. Y eso es lo más importante, porque tenemos que entender que muchos de las personas que estamos aquí tenemos el privilegio de haber estado por tener unas condiciones socioeconómicas, históricas, familiares diferentes o mejores. Entonces, nuestra responsabilidad es no solamente hacernos oír a nosotros, sino hacer oír a todas aquellas personas y empoderar a las que no pueden hacerlo. Pedro Ramírez creo que pregunta, muchas gracias Pedro, ¿cómo afecta o ayuda la transformación digital a los jóvenes? Bueno, no soy experto en transformación digital, pero bueno, como buen millennial creo que entendemos todos lo fundamental que ha sido y lo fundamental que es las redes, ¿no? Digitales que existen, ¿no? O sea, cómo es, cómo hoy en día Facebook, Twitter, LinkedIn, miles de YouTube, un montón de redes nos permiten conectar con cosas que nos interesan y las cosas que no, que tal vez encontramos que antes no nos interesaban, como también cosas que traen más confusión. Y aquí quiero hacer una alerta al tema de la desinformación, ¿no? Entonces, a veces estas transformaciones digitales nos pueden afectar y perjudicar porque introducen temas en la agenda que tal vez no estaban en la agenda o que simplemente fueron interesadamente puestas en la agenda. Entonces, es importante que la desinformación o los fake news, como queramos llamar, no nos cambien de rumbo, ¿no? Y es importante, creo que la organización a nivel transversal con todos los actores, pero sobre todo la inclusión, ¿no? Creo que, bueno, en transformación digital nos ha ayudado mucho. Y posiblemente el mundo del mañana, sabemos, el 50% o 80% de los trabajos del mañana no se saben todavía cuáles van a ser, entonces es fundamental prepararnos para ese mañana que no sabemos cómo va a ser, ni los trabajos que vamos a tener, ni qué transformaciones digitales aún nos esperan, porque la inteligencia artificial está presente, porque distintos redes sociales o formas de conectarnos a nivel biotecnológico, a nivel biopolítico, nos van a seguir afectando día a día, ¿no? Ahora llega una pregunta de Diego. Si pudieras cambiar algo en las agendas de juventud de los gobiernos en favor de los jóvenes, ¿qué harías?
Si pudiera cambiar algo en las agendas de juventud de los gobiernos en favor de los jóvenes, ¿qué haría? Es una pregunta complicada. Creo que lo primero que haría es poner a la juventud en la mesa. O sea, no puede haber un debate sobre el futuro si no hay actores jóvenes. O sea, no puede haber un debate sobre el rol de las mujeres en las sociedades si no hay mujeres. O sea, es imposible. Entonces, eso es algo que pasa mucho. Es interesante tomar fotos de... Hoy estaba viendo un nuevo movimiento que surgió en Argentina relacionado con mujeres en la foto, donde se ve cómo los gobiernos, cómo las políticas públicas invisibilizan, ¿no?, reiteradamente a mujeres y jóvenes en los procesos de toma de decisiones, porque no están, no aparecen y posiblemente están atrás, están en el trabajo que se hace por detrás. Entonces, lo que haría es ponerlos en la mesa. O sea, tiene que crearse sistemas de cuotas, tal vez, que ya existen en muchos países iberoamericanos. La mayoría de países latinoamericanos está a la vanguardia en el asunto porque tiene cuotas de género, pero también es importante que haya cuotas para la juventud, porque nos tenemos que preguntar si el 50% de la población latinoamericana es menor de 40 años, ¿cómo es posible que luego las edades en nuestros gobiernos, en nuestros parlamentos, en nuestros decisores políticos sea diametralmente diferente? Porque no conocen la realidad que no pueden ver. Entonces, bueno, no sé si hay más preguntas. He cerrado un poco rápido, pero bueno, creo que hemos debatido bastante el tema. Ha habido preguntas muy interesantes y, bueno, me brindo esta oportunidad para debatir finalmente de lo importante que es, ¿no?, dar espacios, ¿no?, espacios físicos, pero también para llegar a esos espacios que haya una financiación, que haya recursos, que haya visibilización de la agenda de mujeres y de la agenda de jóvenes en la construcción de sociedades pacíficas y sostenibles. Si no, es imposible estar hablando del post-mañana, del post-COVID, de la post-pandemia y esperar que sea un futuro mejor si no están todos los actores o al menos el 50% de la población mundial incluido en ese proceso. Entonces, bueno, creo que dan por terminado el debate. Espero que les haya gustado a todos los que me han escuchado y, bueno, un placer a todo el mundo. Gracias por escucharme.